Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta presentación de una obra acá en el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Le damos la bienvenida a todas las personas que vienen participando de nuestras actividades y por suerte también le damos la bienvenida a personas que es la primera vez que participan de una charla en nuestro instituto. Así que les damos la bienvenida también a ellos, y sin más voy a pasar a presentar a los expositores de hoy. Hoy vamos a presentar una obra que se llama Justicia y represión en los estados totalitarios, España, Alemania e Italia, 1931-1945, publicada por la editorial Tirant lo Blanche de España en el 2021, cuyos coordinadores son José Antonio Pérez Juan y Sara Moreno Tejada, aquí presentes. Entonces, en primer lugar, voy a presentar a uno de los coordinadores que va a referirse a la obra en primer término, que es José Antonio Pérez Juan. Es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche, España. Ha publicado diversas monografías en importantes editoriales nacionales y dirigido otras tantas obras colectivas publicadas en centros de renombre internacional como Thomson Reuters o Rechtskultur en Alemania. Ha participado en más de medio centenar de publicaciones científicas. Sus áreas de investigación son la administración pública, los derechos fundamentales y la justicia en la edad moderna y contemporánea. En los últimos años ha centrado su atención en la justicia del primer franquismo, analizando la doctrina jurisprudencial en torno al delito de rebelión y los mecanismos de conmutación de las penas aplicados en ese período. Ha recibido el Premio Internacional Fundación Centro de Estudios Constitucionales Cádiz 1812 por el trabajo La censura liberal, mecanismos de control de la imprenta en las Cortes de Cádiz. Ha participado en numerosos proyectos de investigación. Desde 2016 dirige el grupo Justicia y Memoria Histórica en la Universidad de José Hernández de Elche. Muchas gracias, José, bienvenido, adelante. Bien, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quisiera dar las gracias al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho por la invitación que en su día se me formuló para participar en el programa de actividades con la presentación del libro Justicia y represión en los estados totalitarios España, Alemania e Italia. Deben saber que es un honor participar en esta actividad que sigo desde su puesta en marcha en el contexto de la terrible pandemia que nos ha tocado vivir. No obstante, afortunadamente, las cosas malas a veces también traen cosas buenas. Y creo que si algún aspecto positivo ha sido la creación de estos foros online que nos han acercado a todos un poco más. Hoy en día, este encuentro, en general las actividades del instituto, se han convertido en un punto de referencia para todos los historiadores y, por tanto, agradecido de poder presentar en este foro la obra que hemos comentado. Quisiera terminar este primer capítulo de agradecimientos pues reconociendo personalmente la gratitud a la profesora Viviana Kugler. Tuve la fortuna de conocerla personalmente durante el último congreso celebrado en el magnífico entorno de Santa María de la Rábida, en Huelva, gracias a la amable invitación que los profesores Manuel Torres y Miguel Pino Abad nos formularon. Desde el principio me impactó su fuerza, su personalidad y sobre todo su humanidad. Y creo que estas notas para mí le caracterizan y han dejado la impronta en estos encuentros del Instituto de Historia del Derecho. En la actividad de hoy cuento con la ayuda de la profesora Ruiz Resa de la Universidad de Granada. Si le parece, hemos pensado que en primer lugar pues empezaría tomando yo la palabra explicándoles cuál es el proceso de creación de la obra y a continuación le cederé la palabra a la profesora Ruiz Resa para que ella nos ofrezca la valoración del libro que hoy presentamos. Bueno, sepan que no conocía... ¿Sí? Muchas gracias, José, por tus palabras y me parece muy bien esa metodología. Adelante. Genial. Pues sepan que no conocía a la profesora Ruiz Resa, la conocía a través de su obra científica
he tenido el gusto de leer sus trabajos sobre el derecho de los trabajadores en el franquismo, la redacción de las penas por el trabajo, y gracias a la colaboración y a la ayuda, a la propuesta que nos hizo nuestro amigo y colega común, el profesor Antonio Sánchez Aranda, pues aceptó muy amablemente esta propuesta de valoración del libro de manera desinteresada. Por eso me toca a mí explicar cuál es la razón de ser. Es decir, como bien sabe, pues toda historia tiene su propia historia y este libro no es un caso distinto. Esta monografía no es ni más ni menos que el resultado del grupo de investigación denominado Justicia y Memoria Histórica que se creó en el año 2016 en el ámbito de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el que distintos profesores de diversas universidades españolas y extranjeras pues nos aglutinamos en torno a un tema común, el estudio de la justicia en la época del franquismo, en la época de la Segunda República Española. El inicio de esta línea de trabajo tiene a su vez su origen en el ejercicio de cátedra, de acceso a mi cátedra, donde al hilo de analizar la tarea del historiador, planteamos la posibilidad de reflexionar sobre la periodificación de la historia del derecho y cómo el uso de categorías cerradas o cajones que se utilizaban para clasificar nuestras investigaciones, como la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, generaba dificultades, anacronismos y sobre todo falta de encaje en las etapas de transición. Al hilo de esta discusión me permití durante aquel ejercicio hacer un balance sobre la producción historiográfica de la historia del derecho en los últimos años y especialmente qué periodos históricos habían centrado la atención de la doctrina. En este sentido, pude llegar a la siguiente observación. Hasta el último tercio del siglo XX, los historiadores del derecho habían centrado su investigación principalmente en la Edad Media. Será a partir de esta fecha cuando encontremos un cambio significativo en el estudio de la historia del derecho, abordando cuestiones vinculadas a la Edad Moderna, y solo a finales de dicha centuria, a finales del siglo pasado, empiezan a producirse trabajos sobre el siglo XIX o la denominada época contemporánea. No obstante, en los últimos tiempos, nuestros investigadores han empezado a dar sus primeros pasos en el estudio del ordenamiento jurídico del siglo XX, tanto de la Segunda República como del franquismo. Y esta circunstancia nos obligaba, en aquel ejercicio de cátedra, a plantearnos una cuestión. Es que si era posible o no hablar de una historia actual o una historia presente de la historia del derecho. Para ello, la primera cuestión era definir qué es historia del presente o qué es historia actual. Es un concepto conocido por la doctrina alemana, italiana, para incluir las épocas del fascismo y del nazismo, y que en España, a partir de los años 80, de la mano del profesor Ángel Viñas, se empieza a utilizar como esa historia actual o esa historia del presente para identificarla con ese momento entre la historia contemporánea y lo inmediato que discurre con los acontecimientos actuales. En particular, el profesor Ángel Viñas la ubicaba en la época del franquismo, es decir, en la historia posterior a 1939. Pues bien, llegados a este punto, abarcamos o nos interesamos por analizar cuáles son los estudios que se habían realizado sobre esta época en el ámbito de la historia del derecho. Sin ánimo de ser exhaustivo, pues destacar los trabajos de Pascual Marzal sobre la abogacía y la guerra civil, pero creo que la piedra de toque, el punto de partida de este cambio de orientación, fue el proyecto de investigación dirigido por los profesores Enrique Gato Fernández y Juan Antonio Alejandre, proyecto de investigación que bajo el título La utopía franquista, derecho y conducta de vida en el ideal del nuevo Estado, ofreció relevantes resultados e importantes monografías sobre el régimen franquista y, como no, artículos de gran relevancia, obra de los catedráticos Enrique Álvarez Cora y Miguel Pino Abad sobre la actividad legislativa, el primero de las Cortes Republicanas y el segundo sobre la jurisdicción castrense de la época. A partir de aquí se suceden los trabajos de los historiadores sobre esta temática, Miguel Ángel Chamocho Cantudo, el propio Sebastián Martín Martín desde la Universidad de Sevilla ha analizado el derecho constitucional en el orden penal, pero como no también los profesores Montes Salguero, Ramos Vázquez, María Jesús Espuñ y recientemente Alfons Aragones. Siguiendo esta línea de trabajo, en el año 2016, como decía Viviana, se crea el Grupo de Investigación Justicia y Memoria Histórica, con la que se pretenden alcanzar los siguientes objetivos. En primer lugar, conocer, averiguar la planta y el funcionamiento de la Administración de Justicia durante la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo.
En segundo lugar, identificar la participación de los profesionales de la justicia en las contiendas políticas y partidistas de la época, estudiando los procesos de depuración a que fueron sometidos gran parte de ellos. Y finalmente, como no, identificar a aquellas personas que sufrieron las consecuencias de la guerra y la dictadura, sometiéndoles a causas judiciales o marchando al exilio. Sin duda, el estudio de la memoria histórica resulta necesario para favorecer la convivencia y el desarrollo de las libertades democráticas. Estamos ante una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro país: no olvidar el pasado y aprender de nuestra historia más reciente. A nadie escapa que el estudio de este periodo histórico ha sido objeto de una intensa y amplia historiografía, si bien en su mayoría los trabajos publicados hasta la fecha han sido elaborados por historiadores de carácter general o en ocasiones por periodistas o estudiosos de la época. Debemos tener en cuenta la importancia de reflexionar en esta época sobre el pasado de la organización judicial y el modelo procesal, porque esta investigación, lejos de ser gratuita, nos aporta una cierta claridad en los conflictos presentes y nos presta una gran utilidad en la solución de las controversias cotidianas. Pues bien, en este contexto, el Grupo de Investigación Justicia y Memoria Histórica desarrolló distintas actividades, la celebración de congresos, empezó una línea de trabajo vinculada al estudio de la justicia en esta época, y uno de los frutos de esta investigación es la obra que hoy presentamos y que tengo el gusto, pues, de presentar y de poner aquí a la consideración y de la opinión de la profesora Ruiz Resa. En mi opinión, y ya con esto termino esta primera intervención, entiendo que el estudio de la historia actual del derecho no solamente es necesaria, sino que además constituye uno de los elementos claves para consolidar la presencia de nuestra disciplina en la formación de los futuros profesionales del ámbito del derecho. Nada más, muchas gracias y cedo la palabra a la profesora Ruiz Resa. Muchísimas gracias, José. Es cierto, nos conocimos en Huelva, parece que hubiera sido hace tanto tiempo, ¿no? En otro mundo, ¿no? Otra realidad. Pero bueno, por suerte nos podemos volver a ver Sí, en este espacio y vernos con tanta gente querida, ¿no? Bueno, voy a pasar a presentar entonces a la presentadora, nuestra presentadora oficial, que es Josefa Dolores Ruiz Resa. Es doctora en Derecho con premio extraordinario de la Universidad de Granada, España. Es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada. Su actividad investigadora se ha centrado en metodología del conocimiento jurídico, dictaduras y derecho, derecho antidiscriminatorio e historia del pensamiento filosófico jurídico. Recientemente ha dirigido el proyecto de investigación Las mujeres y las profesiones jurídicas en la Andalucía contemporánea, ausencias y presencias. ¡Qué tema! Temazo. Cuyo informe resultante está disponible en la página web del Centro de Estudios Andaluces. Lo vamos a consultar, Josefa. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Los derechos de los trabajadores en el franquismo, Derecho y valores en las democracias constitucionales, Teoría del derecho, el derecho en la economía del aprendizaje, Metodología en investigación y ciencia jurídica, y Las mujeres y las profesiones jurídicas, libro en coautoría del que también ha sido coordinadora. Josefa, es un gusto tenerte acá en el instituto, recibirte en el instituto por primera vez, así que adelante, el piso es tuyo. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias por la invitación también a presentar este libro y lo que supone pues también la oportunidad de leerlo y de acercarme a una obra de investigación sobre la que ahora hablaré. No quiero adelantar, ¿no? Por lo tanto, me siento de verdad muy honrada y bueno, solamente espero que nadie lamente que yo vaya a realizar la presentación de este libro
ahora. Bueno, en este sentido voy a empezar diciendo que siempre es un reto articular obras colectivas pues donde las aportaciones son variadas y heterogéneas en su marco teórico, aunque haya por lo general una transdisciplinariedad, en este caso clara y patente, entre la disciplina histórica y las jurídicas que, bueno, pues cristaliza en aportes que vienen sobre todo del campo de la historia del derecho, cuyo recorrido pues nos ha presentado el profesor Pérez Juan. Quienes coordinan la obra, que es ante todo una obra académica, y lo digo en el buen sentido de la palabra, es decir, como sinónimo de rigor científico, pues han realizado un esfuerzo al respecto que debe señalarse desde el inicio, aunque también debe decirse que cada capítulo es de gran interés por sí mismo. Lo que voy a decir a continuación tiene que ver precisamente con la aportación del conjunto del libro y con la aportación de cada capítulo individual en ese marco general, lo que haré desde mi propia lectura. Se trata de no repetir lo que ya con claridad han expuesto en la presentación de la obra quienes la han coordinado, es decir, José Antonio Pérez Juan y Sara Moreno Tejada, ambos investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Aviso que es una lectura de quien se dedica a la filosofía del derecho. Bueno, pues bien, en este recorrido de lo general a lo particular y viceversa, me detendré en primer lugar en la calificación de la España franquista, o al menos de ciertas de su etapa, especialmente hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, como Estado totalitario, según se infiere del título del libro. Es una calificación que no está exenta de discusión si se la compara con el acuerdo, cierto acuerdo que hay en dársela a la Alemania nazi o la Italia fascista. Ahora bien, si una de las características de los estados totalitarios es la eliminación sistemática, no solo social, sino física, de amplios sectores de la población mediante el uso de técnicas deshumanizadoras que causan gran sufrimiento en quienes las padecen, si eso se hace empleando instituciones y funcionariado del Estado como jueces y militares o jueces militares que actúan en nombre de un sujeto, el Estado, considerado un ente superior y previo al individuo en su misma existencia, fines y origen, y si eso se justifica convirtiendo a las víctimas de este proceso en enemigas del Estado y por lo tanto en responsables de su cruel destino, entonces la España a la que se refieren estos trabajos recogidos en la obra que esta tarde comentamos ilustran sin duda un Estado totalitario. Y hay que tener en cuenta que muchos de esos trabajos se refieren a la aún incipiente organización política que luego resultó o desembocó en la dictadura del general Franco y que se fue extendiendo conforme el gobierno de la República iba perdiendo el control sobre el territorio español en el campo de batalla. Es decir, que el trabajo de represión se inicia prácticamente en el mismo momento en que se cuenta con las primeras instituciones del bando golpista, pero no parte de cero ni crea ex novo todo el aparato institucional y burocrático en que se sostendrá, sino que tomará algunos provenientes de los sistemas anteriores, incluida la Segunda República. En este contexto predomina una cultura jurídica pues, que podemos llamar nacional-católica, conformada por contenidos típicos del catolicismo tradicionalista y su idea de que España es una monarquía católica por naturaleza o esencial, contenido muy extendido entre la población. Intelectuales y académicos, si bien otros muchos intelectuales y académicos reivindicarán y renovarán ese nacionalcatolicismo como lo genuinamente español en el ambiente de la crisis finisecular tras la pérdida del imperio y los retos que eso trae para la reorganización institucional de España. En la mentalidad que también subyace como lo viejo que se combina con los movimientos autoproclamados nuevos del fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania, donde lo viejo era la democracia y su modelo de Estado de Derecho, considerado además utensilio extranjerizante, pues estamos ante una inversión entre lo viejo y lo nuevo, y en una perversión de sus significaciones para justificar la eliminación de la democracia, de partidos y su modelo de Estado de Derecho, así como aquellos que la defienden. El socialismo, aunque era un movimiento nuevo que admiraban por su capacidad de movilización de las masas, también fue considerado extranjero y además materialista. Este fue el marco mental que, por ejemplo, justificó el golpe de Estado contra la Segunda República y que y justifica que también se le llegara a llamar glorioso alzamiento, cruzada. Tampoco extraña que en este contexto, en este marco mental, pues se autodenomine bando nacional o nacionales y que llamen anti-España a quienes apoyaban a la República. De la gestación de este nuevo Estado, aludido entre comillas en diversos capítulos del libro, de la selección de los tejidos que constituirán su cuerpo o morfología y de la disolución de lo que se estimó sobrante, se ocupa este libro.
Sus trabajos confluyen en poner de manifiesto el carácter represivo de la operación y que el instrumental utilizado fueron las propias instituciones del Estado, entre las que ocupan un lugar especial las de la Administración de Justicia. De manera específica, el libro se centra en el papel que juegan los tribunales, poniendo de manifiesto la intensa y extensa presencia de tribunales ad hoc que se eternizan y que funcionan con un funcionariado que no es el propio de la Administración de Justicia, o que no solo es el propio de la Administración de Justicia, sino que incorpora también al ejército. Los militares y los juristas, como representantes de la técnica del derecho, me refiero a los juristas, se erigen en el funcionariado de un Estado que rechaza los sistemas de democracia de partido. La política en sí misma queda relegada como un ámbito sospechoso frente a lo militar, lo técnico o lo religioso. El primer bloque del libro, titulado Derechos individuales y represión política, reúne trabajos que concentran su estudio en esos años previos en los que las instituciones jurídicas se van transmutando en las categorías que servirán para la represión en los estados totalitarios. Los cambios operados en y desde las instituciones y categorías vinculadas al constitucionalismo democrático, como los derechos humanos, el sistema electoral y la organización y funcionamiento del Tribunal Supremo, que en el caso de España se retrotrae casi a la Constitución de Cádiz, son abordados en los 3 primeros capítulos por Enrique Álvarez Cora, Roberto Villa García y Pascual Marzal Rodríguez, respectivamente. Patricia de Salvo analiza la retorsión de la libertad de información y prensa en la Italia fascista hasta ponerla al servicio de su propaganda. Los otros 3 capítulos de este bloque abordan el ajuste de otras instituciones vinculadas a sistemas políticos anteriores contra los que se alza el nuevo Estado, que fue la dictadura militar franquista, el divorcio, el Ministerio de Justicia y una entidad vinculada institucionalmente al Gobierno de la República en su exilio mexicano, el llamado Consejo Técnico de la Junta Española de Liberación. Son estudios abordados respectivamente por Roldán Jimeno Aranguren, Sara Moreno Tejada y Ramón Orza Linares. En cuanto al segundo bloque, titulado Justicia Penal y Regímenes Totalitarios, reúnen los estudios sobre los fundamentos y actuaciones de específicas instituciones judiciales dirigidas de manera directa a la represión de toda actitud sospechosa de poner en peligro la continuidad del nuevo Estado, por pequeña o indirecta que fuera. El carácter excepcional de estas instituciones del nuevo Estado dejaba provisionalmente en suspenso una supuesta normalidad legal en aras de razones trascendentales que solo podían entender y aplicar sus funcionarios, es decir, una vez más, militares y jueces, una excepcionalidad que justificaba el recurso al sistema penal y dentro de él a las penas más duras y que se extendió prácticamente todo el tiempo que duraron estos regímenes. En la reflexión sobre este asunto se inserta el capítulo de Miguel Pino Abad relativo a la Suprema Jurisdicción Militar del Bando Nacional, el de Francisco Sevillano Calero sobre el derecho penal del enemigo y el de Yolanda Quesada Morilla sobre la historiografía jurídica en torno a la Jurisdicción Especial Franquista de Responsabilidades Políticas. En este contexto de excepcionalidad y dureza represiva desde el derecho penal, la proporcionalidad entre delito y pena fue inexistente, al mismo tiempo que la abundancia de instituciones penales ubicadas tanto en la Administración de Justicia como en el ámbito militar supuso el solapamiento y duplicidad de las causas. Incluso y paradójicamente, ante el incremento exponencial de penas, supuso también la necesidad de instituciones que aligeraran a los propios aparatos represivos de sus cargas. A estos últimos asuntos se dedican precisamente los capítulos de Antonio Sánchez Aranda, este sobre los procesos judiciales contra Joaquín García Labella, que fue catedrático de Derecho Político de la Universidad de Granada, y de José Antonio Pérez Juan, que analiza la conmutación de pena en la doctrina del Consejo Supremo de Justicia Militar. Aunque en un contexto y por razones muy diferentes, esta necesidad de aligerar el sistema penitenciario se analiza también en el último capítulo del libro de Martin Loring, relativo a la legislación sobre amnistía en Alemania después de 1945. En el amplio y largo quehacer cotidiano de estos tribunales represivos excepcionales que se denominan bajo el vocablo justicia, la justicia queda vaciada de sus significaciones como virtud y valor, como legalidad y simetría, como medida de racionalidad práctica que decía el propio Tomás de Aquino, tan querido por la doctrina jurídica franquista. Queda así la justicia reducida a la fuerza del más fuerte, aunque en ocasiones se la presente como justicia serena y generosa, según se nos recuerda en el libro. La justicia de estos nuevos estados es la justicia vieja de las divinidades feroces, la que solo es espada sin balanza.
Aunque el enemigo de estos estados totalitarios es también en la España franquista un pecador que debe ser redimido, esa redención nunca borrará el estigma de enemigo vencido. Quisiera finalizar mi intervención haciendo una referencia conjunta a la metodología de esta investigación histórico-jurídica. Para ello me serviré de una cita de Paolo Grossi, que muy atinadamente ha incluido Yolanda Quesada Morillas en su capítulo. Decía así Paolo Grossi: el derecho no pertenece solo a la superficie de la sociedad, sino que es, al contrario, una realidad radical, es decir, conectada a las raíces profundas de aquella. No olvidaremos nunca que antes que una orden, el derecho es una mentalidad, es decir, expresa una costumbre y la ordena, expresa los valores de una civilización y al ordenarla, la salva. Y eso se hace con las disposiciones jurídicas analizadas, pero sobre todo mediante los documentos rescatados por los investigadores e investigadoras cuyos trabajos integran este libro. Son documentos en donde se ilustra cómo se crearon, interpretaron y aplicaron aquellas disposiciones para pergeñar, legitimar y sostener la represión. Muestran en definitiva una etapa, un espacio en el tiempo de cómo funcionaba la fábrica de un derecho represor, parafraseando a Bruno Latour. La recuperación de extractos de diarios de sesiones de las Cortes en que se trataba sobre la positivación de derechos humanos, los expedientes judiciales sobre los procesos de nulidad de divorcios y con ello la invisible tragedia de aquellas mujeres que volvieron a estar bajo el yugo de maridos que las tiranizaban, o la sinrazón de la hazaña con la que se persiguió a intelectuales progresistas aún no rehabilitados de tan injusto trato como el que sufrió García la Bella, los documentos del efímero Consejo Técnico de la Junta Española de Liberación, las heurísticas sobre revisión de sentencias, la recuperación y organización de datos sobre causas conmutadas o sobre los resultados electorales de las elecciones celebradas en 1931 y 1936 durante la Segunda República, tema muy controvertido y que se usó para la justificación del propio golpe de Estado, o la revisión sobre estudios ya existentes en torno a tribunales especiales. Se trata de materiales de un indudable valor, cuya ubicación en el libro como cuidadosos anexos y apéndices y numerosas y extensas notas a pie de página son aspectos que deben subrayarse también, pues son indicadores de la calidad y honestidad intelectual de quienes nos ofrecen esta obra. Bueno, yo voy a dejarlo aquí porque lo poco gusta y lo mucho cansa, que dice el refrán español. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Josefa. Muchísimas gracias por haberte ajustado al tiempo. Nos quedan muy pocos minutos, entonces lo que vamos a hacer, como siempre, es salir y volver a entrar con el mismo enlace para el segundo bloque de comentarios o de preguntas. Así que nos vemos en unos minutos, ¿sí? Bueno, continuamos entonces con esta segunda parte de la presentación de la obra, y se abre entonces un espacio de comentarios, de preguntas. Les pido por favor que levanten la manito amarilla, que se puede activar donde están los 3 puntitos de abajo, en la lista de participantes, porque son unos cuantos y yo desde acá no los veo. No sé, ahí está, el doctor Abasolo. Adelante, doctor Abasolo. Esto es para hacer una moción de orden, invitar a los brillantes colaboradores de esta obra colectiva a que nos cuenten alguna cosa. Y empezaría cediéndole la palabra a Sara, como coorganizadora de esta importantísima obra. Queremos saber la cocina de la obra, eso es lo que queremos saber, la cocina. Así que, adelante, Sara. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero sumarme primero de todo a los agradecimientos que ya ha expresado el profesor Pérez Juan. Yo también tuve la oportunidad de conocer tanto a Viviana como a Ezequiel y seguramente a alguno más de los presentes en el congreso que se organizó en Huelva, que para mí fue el primero que asistí y desde luego lo disfruté muchísimo y estoy esperando ansiosa que se celebre de nuevo para poder asistir. Y bueno, pues agradecerles la oportunidad de presentar el libro en este foro que
ya está arraigado y que es asentado del instituto, pese a los inconvenientes de presencialidad que puedan estar teniendo, pero que aún así pues vemos que la asistencia sigue siendo importante. Realmente, en cuanto a la cocina que hacían referencia del libro, a la organización, yo tengo que decir que los autores lo hicieron, nos lo facilitaron el trabajo. Fue realmente fácil coordinarlo porque contamos con autores de relevancia, especialistas en la materia. Entonces fue muy fácil darle un índice a ese libro y fue muy fácil coordinar la obra. Entonces, expresar mi agradecimiento también por este extremo a todos los participantes en la misma, que sin duda son sus contribuciones las que la dotan de alguna forma de las ventajas o de los puntos fuertes que destacaba la profesora Ruiz Resa, a la que también quiero agradecer pues su exposición y sus palabras. Nada más, y les agradezco de nuevo que me hayan dado la palabra y la presentación del libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Doctor Martiré, usted se había abierto el micrófono, ¿usted quiere hacer algún comentario? No, no lo puedo desmutear, no lo puedo desmutear. ¿Quiere hacer alguna pregunta, doctor Martiré? Hágame una seña, que yo lo estoy viendo. Ahí está. Tiene un problema con el micrófono, me parece, el doctor Martiré. Sí, sí. Bueno, Ezequiel, de vuelta, te concedo el uso de la palabra. Me está pasando que tenemos un público muy tímido. Entonces al público tímido hay que hacerle preguntas, hay que sacarle cosas. Tenemos un público calificado y muy tímido, algunos que se perdieron en el camino porque Patricia de Salvo estaba presente en el otro bloque y ahora ya no está, pero hay varias cosas que voy a aprovechar esta oportunidad para conversar, pero para instigarlos, es una instigación, además de agradecerles que estén todos acá. Claro, lamentablemente yo no he podido leer la obra, y acá viene un comentario que no tiene que ver con ustedes, tiene que ver con la editorial, que es lo costosa de la obra. Acá vamos a preguntarle a los coordinadores si no han podido hacer algo al respecto. Ustedes saben que esta obra es interesantísima para los latinoamericanos y no sé si para los europeos también, se torna un poquito inaccesible en su cantidad, con su valor, y eso va a ir un poco en desmedro de su difusión. O sea, va a ser un libro fundamentalmente de adquisición por instituciones, supongo, dado el valor. Y esto también es un tema para que nosotros los historiadores del derecho lo vayamos hablando. Un tema aparentemente pedestre, pero muy importante, que es el de costo de adquisición de las obras. Pero los capítulos son todos interesantísimos y aparecen algunas preguntas que tal vez ustedes puedan responder. Una de las preguntas, si se puede ver desde lo colectivo, porque la obra tiene que ver con la perspectiva franquista, vamos a decirlo así, globalmente, aunque hay algunos elementos italianos, algún elemento alemán. Pero mi primera pregunta sería, ¿hubo algún tipo de vínculo, de comparación, de experiencia refleja a partir de alguna práctica del sector republicano? O sea, porque también hubo tribunales de comisarios políticos y situaciones parecidas en el año 37, 38, y este es un tema. O sea, hay un tono de época de tribunales especiales no vinculados con la tradición occidental, digamos, no sé si decir occidental, bueno, con la tradición más clásica. Esta es una primera
pregunta si se puede responder. Segunda, a tono con esto, mismo en Europa Occidental, después de la Primera Guerra Mundial, o con motivo de la Primera Guerra Mundial, hay toda una construcción de tribunales de excepción, que, y esto va a tener que ver con la tercera pregunta, que tuvo mucho impacto. Josep Barthélemy, que después termina trabajando como ministro en el gobierno de Vichy, es el teórico de la militarización del transporte público en la Primera Guerra Mundial, y tuvo un enorme impacto, por lo menos en América Latina. No sé si hay algo de esto que se pueda percibir en la actuación franquista. Y la tercera, que no es una pregunta, es una reflexión, tal vez una invitación. Como latinoamericano, muchas de las cosas que estaban comentando y que se ven o se atisban en el libro, indudablemente permitirían hacer una versión justamente latinoamericana de esta obra. Esta es una invitación para José y para Sara, y para el grupo de Elche, magnífico grupo que trabaja y que tuve la oportunidad de participar en una actividad a finales del año pasado, muy seria, muy sólida, muy interesante. Creo que da la posibilidad de encarar una proyección latinoamericana de estos debates en tierras iberoamericanas, Brasil e Hispanoamérica, porque hay incluso, alguna vez, algo de esto creo que comenté, no sé, en algún mail con Miguel y con Enrique, o alguna de estas cosas. A mí particularmente todo el tema de la jurisdicción militar y el derecho militar me interesa mucho, y, por ejemplo, los autores del franquismo en la Argentina peronista y posteriormente se utilizaban mucho. La Revista Española de Derecho Militar es un vehículo de formación de juristas militares en Argentina y en otros países de América Latina muy importante. Y por ahí circulan ideas, experiencias, propuestas. Bueno, esto es un poco, como se darán cuenta, es para abrir el juego en un montón de cosas. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Ezequiel, perdón, hay una pregunta de Remedios, si te parece, la habilitamos para que la pregunte, para que la haga, así después contestan los autores. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, más que pregunta era simplemente mi felicitación, mi enhorabuena a los colegas que han participado en esta obra. Lo siento, no la conocía. Ha sido por la invitación que me han hecho para la presentación, por lo tanto, salvo la exposición que ha hecho el profesor Pérez Juan y la profesora Ruiz, pues no puedo hacer otro tipo de preguntas. Sí me parece que son importantes, como he puesto en el chat, que se hagan trabajos serios sobre esta época, porque bueno, últimamente estamos en un debate continuo sobre este tema de la memoria histórica. El que hayan empezado en 2016, como he explicado en este proyecto de investigación, se ve como es una línea de investigación nueva y alejada, como debe ser, y por los autores estoy segura que lo es, un trabajo serio de investigación. Y creo que son necesarios. Es necesaria la apertura de la línea de investigación seria y trabajos que aborden estos temas de una forma, bueno, nunca se puede decir global, porque al ser diferentes autores siempre se tratan, como ha expuesto la profesora Ruiz, trabajos parciales, pero que son los únicos que nos permiten llegar a conclusiones un poquito más generales sobre el tema. Por lo tanto, solamente mi felicitación por esta obra y espero leerla pronto. Y nada, buenas tardes, que dentro de unos minutitos tengo que irme por otros motivos y no quería dejar de dar mi enhorabuena a todos. Gracias a Miguel, a Enrique, a
José Antonio, a Sara, que estoy viendo aquí, a otros profesores, que, bueno, Magdalena, colegas todos y amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Remedios. Bueno, los dejamos a los autores, a los coordinadores, si quieren contestar los comentarios de las preguntas o los comentarios de Ezequiel. Si me permite, Viviana, no sé si se me oye. Sí, sí, perfecto. Sí, y quería contestarle al profesor Abasolo, porque es sobre todo el primer punto de la visión comparada entre el régimen español y los regímenes italianos y alemanes. Cuando tenemos la oportunidad de hablar con compañeros de otros países cercanos que han vivido regímenes totalitarios en momentos temporales contemporáneos al nuestro, lo que nos llama más la atención es la diferencia metodológica, o mejor dicho, la existencia o no de fuentes sobre los procesos represivos. Es decir, a los alemanes e italianos les llama mucho la atención la cantidad de fuentes documentales que tenemos sobre todos los procesos represivos que acontecieron en España en esa época. Y es cuando les explicas que aquí toda esa represión se revistió de un halo de legalidad y, por tanto, los jueces actuaban aplicando un marco legal vigente y aplicando un marco penal que estaba en vigor, cosa que no acontece, que ni son capaces de identificar ni en Alemania ni en Italia. En cuanto al guante que nos ha lanzado de esa visión comparada con Latinoamérica, creo que es importante y necesaria. Aquí ya hay un primer atisbo del profesor Orza sobre la visión mexicana, pero que habría ya esa apertura, y tuvimos la suerte y la fortuna de, en el último encuentro que celebramos en Elche, el profesor Abasolo participó magistralmente dándonos su visión del tema. Por tanto, dejamos el tema abierto. Y en cuanto al tema gramatístico de la obra, me ha sorprendido mucho sinceramente, porque yo sé cómo trabajan las editoriales aquí en España, los autores y coautores no perciben nada por ellas en ese sentido. Entonces es un tema por el cual me interesaré, porque me llama la atención cuando se hace una obra, y además en este caso que esta obra vino apoyada por una financiación de un organismo público como fue la Consellería o el Gobierno Regional Valenciano, pues no entiendo cómo el precio puede llegar a ser, como decía el profesor Abasolo, allí en Iberoamérica. Pero es importante saber estas cuestiones que nunca somos conscientes de ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta, José, ¿no sabés si tienen prevista una edición digital? En principio el libro tiene la opción de ebook. O sea, de hecho, Tirant Lo Blanc ofrece las dos opciones. Pero ya les digo, yo voy a interesarme personalmente porque esta obra pues, se hizo con parte de financiación pública de un proyecto de consellería, y por tanto no entiendo muy bien cuál es la política de la editorial cuando los autores no percibimos nada en conceptos de derechos de autor. Claro, muy bien, pero yo no puedo decir nada porque yo estoy en el consejo editorial, así que yo no escuché nada, no vi nada, no estuve presente en esta reunión. Pero está bien saberlo y preguntar, no cuesta nada. A pesar de que está siendo grabada, pero bueno, no importa. Bueno, no sé si alguien... Aprovecharía una pequeña cosa, por eso decía, como sucede muchas veces, ustedes saben, los amigos que participan, que asisten, muchas veces esto es un torbellino de ideas, aparecen ideas impensadas. Yo no quiero que el tema económico oscurezca la presentación, o tape, no es que oscurezca eso, y no voy a volver sobre el tema, pero sí quería decir lo siguiente, ¿no? Es un asunto en el que nosotros, los historiadores del derecho, tenemos que estar atentos, y además también tenemos que saber que a veces, y esto es una invitación, nosotros, el instituto tiene un sello editorial que trabaja con esfuerzo, con sus limitaciones, pero que también tiene un consejo revisor, un consejo académico, una estructura de calidad, y que, bueno, conversando, sepan que también es una posibilidad en el marco de las publicaciones. Está claro, o sea, estamos iniciando una política también de publicación digital, porque tenemos que saber que a veces justamente entrar en diálogo con las editoriales comerciales que tienen sus lógicas, sus necesidades, sus funcionarios, nosotros, los historiadores del derecho, muchas veces, ¿qué es lo que queremos? Justamente como decía José recién, que nos lean,
O sea, que el libro tenga un lugar que se pueda presentar a los concursos, que pueda estar como antecedente y que nos lean. Entonces, en buena medida sepan que este instituto también puede servir en ese sentido. Esto simplemente como un comentario extra. Pero bueno, yo vuelvo a insistir, perdónenme los queridos amigos, pero quiero que Miguel y Enrique hablen. Quiero que Miguel y Enrique hablen. Bueno, pues Bueno. yo te tomo la palabra. Bueno, Enrique, habla tú primero. No, como quieras. Habla tú, Enrique. Te lo agradezco porque no sé activar esa manita amarilla que hay que activar. De manera Yo tampoco que... he aprendido, Enrique, o sea que ya somos dos. Tampoco sé. Les recuerdo, como hago siempre, que el instituto, uno de los primeros videos que subió, y que es el que más visitas tiene, es un video de 5 minutos que hizo el bibliotecario, que enseña cómo se sube la manito en una reunión de Zoom. Así que los invito a que lo vean antes de que se terminen los Zoom, porque ya a lo mejor... Ya no echa Viviana la bronca, Enrique, por hablar. Seguiremos el consejo. No sé si con éxito o no, pero lo seguiremos. Bueno, adelante. Yo quería, en fin, en primer lugar, saludaros a todos los queridos colegas a los que estoy viendo en pantalla y agradecer al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, del que yo guardo siempre un recuerdo gratísimo, esta oportunidad de comentar y presentar la obra que han editado José Antonio y Sara. Yo creo que no se puede dejar pasar esta ocasión sin decir algo que los editores por modestia no van a decir, pero que tiene que ver con la elaboración del libro y su composición, ¿no? Y es que muchas veces los editores, todos lo sabemos, por más que a veces tengamos que elogiarlos formalmente, muchas veces son unos meros acumuladores de material. Bueno, y en ese sentido hay que poner, creo yo, de relieve que en el caso de José Antonio Pérez Juan y de Sara Moreno, eso no tiene nada que ver, esa posibilidad no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, ellos son unos muy meticulosos editores en el sentido de tener en cuenta siempre todas las claves posibles que pueden componer una obra y de alguna manera ejercer de directores de orquesta de todo el instrumental que los que hemos sido invitados podemos aportar. Si os fijáis en el índice, en fin, están contemplados aspectos sustantivos y procesales de la represión jurídica. En el franquismo están contempladas distintas fuentes legislativas, fuentes jurisprudenciales, fuentes periodísticas, y esto no es una casualidad, esto es porque ellos a la hora de ordenar y de proyectar la obra tienen una visión de conjunto, tienen una visión de todas las aristas, de todos los matices que los temas plantean, y por lo tanto no es un libro más que recopila trabajos diversos con una temática más o menos afín, ¿no? Sino que obedece a una lógica general de las cosas. Y en este sentido yo creo que es muy de elogiar ya no el trabajo de los que hemos sido invitados, sino el trabajo de la edición, de la que muchas veces no se habla porque se ha devaluado mucho, ¿no? En el mundo editorial. En este caso la edición es un trabajo intelectualmente muy brillante. Y luego, por otra parte, si me permitís la humorada, fijaos hasta qué punto José Antonio y Sara piensan en todo, que siendo ellos pues unos pioneros en la historia jurídica contemporánea, pues se preocupan de introducir a invitados que no deberían ser deseados, como es mi caso, ¿verdad? Porque yo no estoy tan convencido de esa historia del presente. Yo no estoy tan convencido de esa historia contemporánea, José Antonio lo sabe, ¿no? Y sin embargo él hace todo lo posible porque yo me incorpore en una extraña tensión a estas nuevas visiones de la historia del derecho. Y lo digo por una reflexión que tiene mucho que ver con lo que decía Ezequiel. Cuando hablamos de totalitarismo, también lo decía la profesora Ruiz Resa antes, claro, nosotros lo llamamos totalitarismo, ellos se llamaban totalitarios, pero la percepción no puede ser igual en aquel mundo donde lo que primaban eran
los pensamientos totalitarios de toda ideología a la visión que podemos tener ahora, donde el totalitarismo se ve como una enfermedad, ¿no? O como una desviación política, ¿no? Y yo creo que eso, además, en estos tiempos que corren se percibe especialmente bien porque volvemos a tener una cierta tendencia a valorar positivamente los totalitarismos, ¿no? Entonces ahí yo veo una gran dificultad, ¿no? La visión nuestra como historiadores no es la visión que tuvieron los protagonistas. A los protagonistas el totalitarismo no les parecía una estridencia, casi les parecía una necesidad, ¿no? Y todo eso pone en cuestión los términos que comentaba Ezequiel, de excepcionalidad, regularidad, y explica la obsesión legalista de la que hablaba José Antonio a propósito de la dictadura franquista, que no le resta totalitarismo, creo yo, a pesar de lo que dice cierta historiografía, ¿no? En fin, que son mundos conceptualmente muy interesantes, que dan problemas metodológicos y epistemológicos muy profundos, y que todo eso los editores lo tienen en la cabeza, con una modestia muy característica suya, ¿verdad? Pero que yo quiero poner de relieve porque todo eso está en el libro, de una forma o de otra. Evidentemente siempre quedan cosas por decir, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que ellos han dirigido la orquesta, pues digamos que, como pasa a veces en las orquestas, con un nivel superior, como se dice ahora, incluso al de los que hemos tocado los instrumentos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Enrique. Ahí tenemos a uno de los integrantes de la orquesta, Miguel. Adelante, Miguel Pino Abad. Nada, yo simplemente un poco más voy a agregar lo que ya se ha dicho, ¿no? Mis palabras pues están dirigidas a un triple agradecimiento. Por un lado, por supuesto, al instituto, porque una vez más muestra esa sensibilidad a dar difusión y cobertura, creo que a un libro tan interesante como este, ¿no? Que eso es de agradecer, que se haya montado este acto y que evidentemente tengamos la oportunidad, quienes hemos tenido la suerte de participar como coautores, de expresarnos en el mismo, ¿no? Por supuesto también, en segundo término, a mis queridos amigos Antonio y Sara, que tengo la feliz suerte, y lo digo así, me fluye del corazón, de que sean amigos míos desde hace ya bastantes años. Siempre estoy en deuda con ellos, sí, conmigo cuentan absolutamente para todo, no sé qué han visto en mí, sinceramente, no sé, pero lo cierto es que siempre cuentan conmigo y por eso, como digo, pues estoy eternamente agradecido, ¿no? Y en tercer lugar, pues bueno, también hay que reconocer la importancia que tiene el lugar de publicación, no solamente hay que tener en cuenta el valor en sí intrínseco que pueden tener los trabajos que se publican, sino también dónde se publica. Y gracias a las gestiones de José Antonio, pues bueno, se ha podido publicar en una editorial top, que podemos decir, que es la número 1 en España, como es Tirán Lo Blanc, porque a veces se encuentra uno con el difícil problema de que el trabajo puede ser interesante, puede versar sobre una temática que despierte interés, pero si no está en una editorial que posteriormente le dé difusión, pues prácticamente el libro queda en el olvido. Ya lo ha dicho antes Ezequiel, ¿no? Es decir, escribimos para que alguien nos lea y ese es principalmente nuestro objetivo. Es decir, nos guste o no nos guste, hay que buscar, podemos decir, devotos o fieles, ¿no? Que sigan nuestro trabajo, que les guste, que nos citen, porque en definitiva de eso se trata, ¿no? Y también, por supuesto, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer también a Josefa su brillantísima recensión. No tenía la suerte hasta el momento de conocerla, por lo menos la he conocido virtualmente. La verdad es que me ha encantado su intervención. Ha demostrado que ha sabido desgranar hasta el último detalle todo el contenido del libro, y yo, pues en mi condición de coautor, pues también, por supuesto, agradezco el esfuerzo que ha realizado. Y por lo demás, pues nada más, daros las gracias y os mando un abrazo muy fuerte para todos. Gracias, Miguel. Yo lo que quiero agregar a lo que vos decís es que si el libro no hubiera sido bueno, Tirán Lo Blanc no hubiera estado dispuesta a publicarlo. Así que es para los dos lados, ¿no? Realmente es un libro que lo vieron y enseguida detectaron que realmente iba a valer la pena. Así que creo que es así. Y también quisiera agregar
esto que vos resaltaste, Miguel, y que lo venimos diciendo siempre con Ezequiel en estas reuniones, que estas reuniones tienen que servir para que los historiadores del derecho y los historiadores nos conectemos. Entonces, si de cada reunión nos llevamos un contacto, 2 o 3 contactos, conocemos, entre comillas, gente nueva o el trabajo de gente nueva, entonces nuestra misión como instituto ya está cumplida, porque a eso tenemos que apuntar nosotros acá en el instituto, a conectarnos todos los que cultivamos estas disciplinas y saber quién está trabajando en qué y tener la oportunidad de contactarnos directamente o a través del instituto. Así que bueno, se está terminando el tiempo. Yo por mi parte no tengo más que agradecerles a José, el coordinador de la obra, a Josefa por su magnífica presentación, y felicitar a todos los autores que hicieron esta obra colectiva, algunos de los cuales tuvimos el honor de tener acá y de escucharlos. Así que muchísimas gracias a todos, y le paso la posta a Ezequiel para que cierre la presentación de este libro. Muchas gracias. Gracias. Yo aprovecho esto y también creo que nobleza obliga, Ramón Orza, que está acá, si quiere decir algo, porque también es uno de los autores, Patricia de Salvo, si quieren comentar algo, si quieren decir participar con alguna opinión o un comentario, también tienen la oportunidad. Oh, grazie a tutti. Non mi vedete perché non sto molto bene, quindi non accendo la telecamera. Comunque volevo essere presente, ascoltarvi e vedervi e conoscere anche amici nuovi, come diceva prima Viviana Kluger. Sono delle riunioni veramente importanti, interessanti. Io ringrazio sempre José Antonio Pérez Juan e Sara Moreno per l'amicizia, per la disponibilità, per il fatto che mi inseriscono sempre, ecco, nei loro lavori, nei loro pensieri. È un tema molto interessante sul quale stiamo lavorando ormai appunto dal 2016 e spero che si vada avanti senza intoppi, con la speranza di vederci anche in presenza quando sarà possibile, più liberamente. Quindi io veramente ringrazio tutti, è stato un piacere, grazie per avermi dato la parola e per avermi dato la possibilità di partecipare a questo lavoro, a quest'opera che è veramente interessante, non solo per la Spagna, ma anche per l'Italia. Sono lavori che chiaramente, come dire, contengono opere di amici, Miguel Pino, Enrique Cora, insomma ci conosciamo da tanto. Ho avuto il piacere di vedere prima il professor era inquadrato, uno dei primi, adesso mi sfugge il nome, che è stato a Messina diverse volte, quindi insomma quel gruppo che con cui ci si frequentava a Messina o anche a Cordova nei primi anni 2000, vedo che comunque continua a essere molto, molto attivo e questo mi fa veramente piacere. Grazie davvero per la disponibilità e per le opportunità che mi avete dato. Grazie ancora. Ciao. Chao. Ramón, no sé si querés. Sí. Bueno, muy brevemente, porque veo aquí un contador que va dejándome cada vez menos tiempo y eso me pone un poco nervioso. No, simplemente quiero agradecerle también a los profesores Pérez Juan y a la profesora Moreno Tejada, Sara Moreno Tejada, su continua disposición a contar conmigo y a invitarme a participar en estos aspectos. Yo no soy historiador directamente, mi especialidad es el derecho constitucional, pero sí me interesan muchos de los aspectos que suelen tratarse en estos proyectos de investigación tan interesantes, sobre todo a partir de la guerra civil, ¿no? Y por lo tanto, bueno, procuro aportar mi visión desde esa perspectiva que no es estrictamente la de historiador, aunque cuento con la ayuda del profesor Sánchez Aranda, que también anda por ahí
sin cuya inestimable colaboración prácticamente no podría hacer nada con un poco de rigor, ¿no? Simplemente quiero mostrar mi agradecimiento a ellos, también a la profesora y colega José Loli Ruiz Reza, que es además amiga, y por supuesto a los organizadores de este acto, que nos resultan muy... Y nada más, porque veo que el tiempo va cada vez restando. Gracias a todos. Entonces, como cierre, y como suele pasar, porque estas reuniones, esto es lo que tienen de interesante. Obviamente, quienes no hemos leído aún el libro, nos vamos con gusto a poco. Queremos leerlo, queremos verlo, queremos consultarlo, y hemos aprendido mucho, hemos reflexionado, han salido ideas nuevas, y yo, porque soy muy malo, a los organizadores, a José Antonio y a Sara, y por qué no a los demás, pero los invito a hacer algo. Es muy importante que este aporte, cuando dije que soy malo es irónico, pues no se asusten, que es un aporte muy importante, que creo que puede convertirse en una referencia para los temas de historia contemporánea del derecho, no solamente en Europa, sino en América Latina. Sería muy interesante si ustedes se animan a hacer un ensayo de síntesis que pueda servir de referencia. Por ejemplo, yo estoy pensando, tal vez podría ser una propuesta, hay un consejo de redacción, pero para nuestra revista de Historia del Derecho, o sea, utilizar el espacio de la revista de Historia del Derecho, no para hacer una reseña bibliográfica, sino un balance historiográfico con motivo de la aparición del libro, para plantear líneas de investigación que tal vez se confirman en América Latina o tal vez no. Eso lo dirán las experiencias historiográficas posteriores, pero indudablemente un aporte tan considerable, tan bien pensado, que cuenta con la participación de colegas inestimables, tenemos que sacarle el jugo colectivamente como comunidad académica. Así que ustedes que pensaban que venían acá a relajarse y a presentar algo con alegría, se van a ir con trabajo, sí. Pero con un buen trabajo que nosotros vamos a volver a aplaudir y a felicitar seguramente dentro de algunos meses o de algún año. Así que muchas gracias por hacernos partícipes de esta contribución fenomenal a la historiografía del derecho contemporáneo. Muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias. Ancora grazie a tutti, arrivederci presto. Gracias, Grazie, Patricia. ciao. Arrivederci. Ciao. Gracias, Gracias a todos. Ciao, ciao. Hasta luego, Chao. Miguel. Adiós. Hasta luego. Adiós.